Cuando piensas en Mercedes, ¿en qué piensas? ¿En lujo, exclusividad, tecnología? Imagínense trasladar ese mismo ADN, pero a bienes raíces. Acompáñenme a conocer esta sala de venta que está espectacular. Es una experiencia en sí misma. Mónica, querida. ¿Cómo estás, Ariana? Bienvenida a Mercedes-Benz Places Miami. Gracias, querida. O sea, yo quiero que mi gente bella viva la experiencia a través de este capítulo. Claro que sí. Antes de hablar de Mercedes, que es una marca icónica a nivel mundial, Así es. hablemos de la ubicación, que es estupenda, que es Brickell. ¿Por qué Mercedes-Benz, siendo tan exclusiva, ha escogido este lugar para tener sus residencias? Bueno, imagínate, Brickell es una ciudad vibrante. Después de la pandemia se ha convertido o ha tenido un estilo de vida 24/7. Tenemos todo cerca. Bueno, empecemos nombrando que es nuestro distrito financiero, nuestro distrito de negocio. Tenemos muchas compañías tecnológicas, financieras que han puesto no su sede, sino sus oficinas principales a esta ciudad. Entonces, por mucho tiempo fue donde vamos a poner la primera torre en Norteamérica de Mercedes-Benz. Y eso fue la pareja perfecta, porque lo tiene todo. Gastronomía, transportación, entretenimiento. Así que definineamente un estilo de vida único que muchos de nuestros clientes están buscando. Así es. Porque así es. No en cualquier parte de Miami, una ciudad, tú puedes, como lo es Brickell, puedes hacer vida caminando. Que tú puedes ir a un banco, que tú puedes ir al supermercado, al restaurante, que puedas hacer ejercicio, correr. Todo. Esa vida tan vibrante que ofrece Brickell. Así es. Así es. Esa es la razón porque es el corazón de Miami. Brickell es el corazón de Miami. Me encanta. Hablemos ahora de la marca Mercedes-Benz, con más de 100 años creando historia. ¿Cómo ha evolucionado la marca que ahora tenemos estas residencias espectaculares? Bueno, aquí simplemente vas a vivir la experiencia Mercedes-Benz a una vida residencial de lujo. Mercedes-Benz viene adicionalmente a cambiar el mercado de lujo residencial, viene a transformar esta área de Brickell. Así que importantísimo saber para tus suscriptores de tu canal que Mercedes-Benz está atrás de este desarrollo. No solamente tenemos la licencia para hacer Mercedes-Benz, sino que está atrás, o sea que avala cualquier detalle de este edificio, desde el brochure, ubicación. Y hablando de detalles de cómo la marca está involucrada en todo el edificio, yo quiero que vean este piso, porque cuando vemos los renders, es increíble en la piscina, o sea, en todos los detalles, cómo se han tomado el cuidado de involucrar la marca, de que sea realmente una experiencia. Total, que veas el sello, que la veas sutilmente, porque obviamente si estás comprando un edificio marca, quieres verlo. Por supuesto. Y eso es lo que yo veo diferente a muchos edificios que son hermosos, pero Mercedes-Benz tiene ese detallito, ¿verdad? La estrella icónica. Así es, así es. Y hace poco inauguramos la sala de ventas. Fue un evento apoteósico. Espectacular. O sea, todo Miami estuvo aquí. Y quería estar aquí. Ajá, increíble. Sí. Además, Ryan Serhant, que es como nuestro broker. Exacto, es un celebrity, él que tiene un programa en Netflix. Manhattan. Sí. Exacto, estaban grabando la nueva temporada o parte, no sé, acá, ¿cierto? Así es, como nuestro broker es Ryan Serhant, yo represento a Serhant New Development. Ok. Así que manejamos el listing y lo que son el mercadeo. Él hace este programa que me estás comentando, entonces uno de los episodios es Oni Miami, así que no se lo pueden perder. No se lo pueden. Y obviamente él filmó aquí con todo el cast de Netflix de New York. Nosotros salimos un pedacito aquí en Miami. Yo también salí por ahí. Yo veía las cámaras y yo salía caminando por aquí. Seguramente vas a salir. Y volví otra vez. Seguramente muchas personas que estuvieran aquí se van a ver porque estuvieron el día de la inauguración y no, estuvo divertidísimo. Estuvo el diseñador del edificio, el arquitecto, estuvieron
estuvo Mercedes-Benz, Mercedes. porque además somos Mercedes-Benz Alemania. Ellos querían saber, esa es una de las razones, obviamente, por qué nos demoramos Caminemos. un Muéstranos. poquito en la inauguración, porque ellos definitivamente tenían que Querían aprobar estar involucrados. ubicación. Todas estas partes de la sala de venta Ujú. vinieron de Alemania. Este es el auto, este es nuestro simulador de autos de carrera, Que que vamos va a estar en el edificio. Eso está espectacular. Va a estar en el Yo lo piso quiero 41, Me que va a encanta. estar, y entonces es donde ellos practican. Así que este es el profesional, así que vamos a tener como parte de las amenidades exclusivas de dueño este simulador. Sí, y parte de la experiencia o sea, esto era como Disney cuando abrieron la sala de ventas, o sea, todo el mundo quería estar aquí, espectacular, y Todo de el verdad mundo quería tener estar esta aquí. experiencia que estás manejando un carro de la Fórmula 1 que Total, que además lo vas a poder cambiar si quieres estar en el de Miami, en el de Las Vegas. Ay, los circuitos, Los puertos. circuitos los vas a poder Qué cambiar divertido para todos aquellos amantes. de la Fórmula De 1. la Bueno, porque Fórmula mira, 1. somos Mercedes-Benz. Por- Tenemos historia de el primer auto de carreras de la Fórmula 1. Ay, I love it, I love it, I love it, I love it. Algo que cuando venga uno de nuestros inversionistas, Ajá. vamos a poder escoger los distintos acabados. Correcto. Cuéntame un poco, porque me parecen increíbles. Ya les vamos a poner imágenes acá. Un poco de los acabados que me parecen. Este es nuestro Ujú. cuarto de materiales, donde Ok. aquí vamos a poner las muestras de las diferentes opciones en terminados, en acabados. Y tenemos nuestro salón donde de verdad podemos ver los pisos, cocinas Me y cae. todo lo que es los terminados o los acabados. Ok. Tenemos como dos colecciones. ¿Cuántas? ¿Qué Las pueden- cocinas vas a poder tener dos colores de gabinetes, Ok. los baños también todos son de mármol y vas a poder escoger los dos colores, el color claro o el color oscuro. Ok. Y los pisos, obviamente los vamos a tener que son madera de ingeniería, lo vamos a ver ahorita en el modelo, te los voy a enseñar. I love it, me encanta. Sí, así que tus clientes van a poderlo ver aquí en vivo y directo. Y otra cosa que van a poder experimentar es que pueden entrar en esta sala, colocarse los goggles, los lentes Así es, y poder sumergirse. a las amenidades, a la terraza de dueños, a un departamento, experimentar la vista, meternos en el parque. Eso El estar- parque, Mónica, hablemos del parque porque eso es algo que diferencia este proyecto. totalmente, esa es una de las un cosas. mini Central Park. Es un mini Central Park, son los espacios verdes más grandes de la ciudad de Brickell. En este momento la sala de ventas está en lo que va a ser el parque. Sí. Está cerrado, así que cuando ya estas dos torres se termine, vas a tener senderos para caminar, canchas de básquetbol, parque para perros, para niños. Tenemos nuestra casita histórica Ajá. que está en el medio del en el proyecto medio. del parque. Sí. Esa fue la primera high school en Miami. Ah, mira. Para los que no están no lo familiares. sabía. Y entonces ahí lo vamos a convertir en un restaurante. Y nuestro paisajista es Phil Operations. Ellos fueron los que diseñaron el Highline Park en New York. Ok. Y también el Underline aquí de Brickell. Así que es hermoso porque vamos a tener las piedras que tenemos en Miami, es fuentes y es crear una comunidad que en Brickell está en esta necesidad. Porque acuérdate que Brickell es nuestro distrito financiero y de negocio y mucha gente está buscando eso de conectar. Ese espacio con otros. zen, conectar con la naturaleza. Y Brickell está creciendo muchísimo. Vas Así es. a ver una mini jungla de concreto y vidrio, pero bueno, tenemos este mini Central Park. Así que es el único edificio que cuando tú bajes vas a tener el parque. Imagínate por un momento que tuvieras la oportunidad, primero de un edificio icónico como Mercedes-Benz, la oportunidad de haber comprado una propiedad donde esté frente al Central Park. Más o menos exactamente te puedes imaginar. Esa es la visión. Y tú sabes que eso me lleva a hablar algo sumamente importante, que cuando inviertes en bienes raíces, Ujú. esto es un negocio o una inversión a largo plazo. Así. Aquí no estamos hablando de compra y vende, no, aquí estamos hablando de la plusvalía y invertir en preconstrucción es lo que te da. Y además, invertir es de manera inteligente. Es lo que ha ayudado a tantos empresarios a construir riqueza gracias a los bienes raíces.
Así es. Y esta es ubicación, Ubicación. proyecto único. El respaldo de El la marca, respaldo de la que es marca. una plusvalía inmediata por lo que representa esta marca, obviamente. Me parece espectacular porque muy poco se habla cuando vemos los números, las estadísticas. Vemos que las propiedades que son branded o que tienen una marca Tener una detrás, marca atrás. suelen revalorizarse entre un 15 y un 20% más sobre cualquier otro edificio. Otra propiedad, así es. Porque eso le da el prestigio, la elegancia, la Sí, exclusividad. exclusividad, definitivamente, prestigio. Si lo quieres rentar, obviamente, te va a rentar más rápido que si es otro tipo de propiedad. Obviamente, tiene muchos beneficios. Sí, y es como que ustedes se imaginan decir, es que yo tengo mi propiedad en Mercedes-Benz Places. O sea, no todo el mundo tiene el privilegio No todo el mundo. de decir eso. Espectacular. Así es, Ajá. así es. Veamos por acá en la cocina. los Esto es acabados. las cocinas. Aquí tenemos los counters. Muchos de los departamentos va a tener esta isla, así que vas a tener la opción de esta piedra natural. Ok. Vienen terminadas sin muebles, porque esto es un edificio Residencial, residencial y eso correcto. obviamente los muebles van a dejar que los dueños la personalicen. Vamos a tener los electrodomésticos Miele de alta gama. Aquí vemos las cocinas, los gabinetes laqueados, donde vas a poder escoger este color oscuro o color claro. Son integradas. Aquí podemos ver nuestro refrigerador. Mucha gente dice, pero increíble. Mira esa belleza de los electrodomésticos Miele. Así que tienes, si ves los terminados son muy elegantes, minimalistas, elegantes como es Mercedes-Benz. Sí, moderno. Vamos a tener también lo que es una vinera en las unidades selectas, Ok. ¿verdad? Y vemos los pisos, el tipo de piso es madera de ingeniería. Ok. Tenemos el diseño de los techos, como lo podemos ver aquí, que tienen esa luz integrada. Así que eso le encanta a Y la gente. eso ya viene Ya dentro viene. de los acabados. Ya que viene ofrece. como parte de los departamentos, de las unidades. Y si entramos para acá, vamos a ver el baño. Este es el baño principal, así que aquí vamos a poder ver cómo la marca, mira esta belleza, esta curva aquí. Las curvas del edificio, en los baños, vas a tener mármol, lo que son los pisos, los gabinetes son flotantes, tienes el diseño de los espejos y en la ducha Sí. vas a poder escoger entre este color, mármol oscuro o blanco. Mira los que son la grifería, que lo puedes escoger el color cromados, rosa, Divi. rose gold. Mira. Así que eso es hermoso. Tienes esa opción para ver aquí también en la sala de venta y experimentar un poco. Es vivir la experiencia Mercedes-Benz. Así I es. love it, Mónica, me encanta. Ahora que estamos caminando frente a la maqueta, Sí, Mercedes-Benz Places son dos dos torres. torres que se conectan. Ok, hablemos un poco de dónde están ubicadas las amenidades y La distribución. las distribuciones. Perfecto. Entonces, bueno, las dos torres están, esta es la segunda avenida, esta es la 11 calle. Ok, Las dos torres están viendo exactamente como lo tenemos aquí hacia el este. ok. Ok. Que el este es Brickell Avenue. Brickell Avenue. Underline, Metrorail. Metrorail divide la parte este del oeste. Perfecto. Ok, este es el parque que hablamos. Ujú. Vamos a tener todas estas amenidades del parque, vas a tener los senderos para caminar, vas a conectar la parte oeste con la parte este y conecta con el Underline. Hablando de la parte sustentable de Mercedes-Benz, obviamente la gente va a tener mucho para disfrutar en el verano. Entonces la Torre 1 es la que primero empezamos a vender. Correcto. 390 departamentos, 67 pisos. Aquí vas a tener, empezando de abajo hacia arriba, obviamente exclusividad en el lobby separados, elevadores separados. Obviamente vamos a tener la exclusividad en el lobby, donde vamos a tener los Mercedes en la casa. Eso es uno de mis amenidades favoritas. Por ejemplo, vamos a tener autos 5, se está hablando de quizás 5 autos Mercedes-Benz con un chofer disponible para ti como residente que te lleva alrededor de la ciudad. ¿Quieres ir de compras para tu cumpleaños a Brickell City Center? Bajas y vas. Hacemos todo caminando, pero si quieres un día no caminar, Exacto. obviamente. Entonces tienes tus Mercedes disponibles para ti. Así es. Y entonces vas a tener hasta el piso 15 parqueaderos y del piso 15 al 19 vamos a tener oficinas
y del piso 21 hasta el piso 31 vamos a tener lo que es un wellness. Estamos inspirados en la parte holística. Que ahí está muy en tendencia esta parte de bienestar. Del bienestar. I love it. Y por supuesto, Mercedes-Benz no es solamente una amenidad. Aquí lo que vas a vivir es una experiencia. Mercedes-Benz, ¿qué es? Experiencia. Entonces, Mercedes-Benz es mejorar tu vida, hacerte feliz. Entonces, vamos a tener lujo, exclusividad, tecnología. Todo eso. Entonces, vitalidad, piscinas vitalidad, saunas, todos los tipos de sauna. Vas a tener lo que es el cuarto de sal de Himalaya, aromaterapia, la piscina del jardín con el logo de Mercedes, vas a tener la del sol, vas a tener lo que es la piscina olímpica, vamos a tener un bar. Es un concepto mixto, de uso mixto residencial de lujo. Así que vamos a tener bar, 2 restaurantes, salón de eventos y un café. Esa es la Torre Sur. Esta Torre Sur va a tener vistas a la ciudad o vistas al agua hacia Key Biscayne. Okay. La Torre Norte la acabamos oficialmente de sacar al mercado, donde vas a tener... Y esta es la oportunidad. Aquí es la oportunidad en este momento. Agarrar el primer lista. La primera lista de precios, porque ahí es donde lo que hablábamos. Vas a ganar esa plusvalía, vas a ganar esa revalorización de tu inversión. Correcto, entonces parqueaderos y de piso 15 al 19 vamos a tener departamentos aquí, estudios, una habitación y 2 acabaditos de salir. ¿Estudios? Una y dos habitaciones. Y después tienes lo que es la parte del café, tienes un hotel, 175 habitaciones de hotel, no estamos hablando de condotel ni de renta corta, simplemente los beneficios de tener un hotel en tu edificio, conserjería 24 ese servicio, tickets para eventos de la Fórmula 1, del Miami Open, todos los eventos que tenemos en Miami. Es el cumpleaños de tu esposo, traes una champaña de sorpresa a las 2 de la noche. Todas esas cosas lindas que tiene un hotel. Y después vas a tener las residencias, ¿verdad? 65 pisos, alrededor de 400 departamentos, contando estos. Aquí vas a tener lo que es las amenidades exclusivas en el piso 41. O sea, aquí compartimos con el hotel. Y aquí va a ser exclusividad. De residentes. Coworking, librería, el simulador de autos de carrera. Vamos a tener un estudio de grabación profesional, un podcast studio. O sea, que esto que estamos haciendo lo podemos hacer en el edificio, reservarlo, un teatro, salón para niños. Todo lo que es exclusividad lo vas a tener en el piso 41. Y espectacular. Adicionalmente vamos a tener una terraza de dueños en el piso 66. Ahí vamos a tener lo que se llama el Mercedes-Benz VIP Club, donde vas a tener un lounge. A ese lounge nos va a servir bebidas y comidas mientras tomamos sol en esa piscina, que es casi 360 grados. O sea, aquí tenemos para vivir experiencias Mercedes-Benz, todo para hacerte feliz, todo lo que necesites. O sea, que no tienes desde el parque, amenidades, bienestar, absolutamente, negocios, absolutamente todo. Todo, no tienes que salir de este oasis que estamos creando. Un oasis urbano, así es, maravilloso. Mónica, los precios están comenzando desde $750,000. Los estudios, estamos hablando, ¿cuántos pies? Empezamos de 455 pies hasta 600 pies. Y tenemos una habitación, hasta 3 habitaciones, hasta encima de $3 millones. Perfecto. Planos únicos. Eso es maravilloso, porque al tener planos únicos te vas a diferenciar, porque no solamente hay que pensar cuando compras, sino cuando vas a vender dentro de 7, 10 años. O rentar. Exacto. Ahí te vas a ir a diferenciar al momento de rentabilizar tu propiedad. Así es. Los penthouses. Hablemos de los penthouses. Yo sé que estamos hablando de exclusividad. Señor inversionista, si usted quiere tener uno de esos penthouses exclusivos, tenés que ponerte en contacto. En la descripción de este capítulo vas a tener mi información para que tengamos una reunión con Mónica personalizada y así podamos hablar de los penthouses, porque esto es tan exclusivo que no podemos decir los precios están en el mercado. Así que te vamos a dar la exclusividad a ti para que nos contacten, ¿verdad? Y podamos tener una reunión personalizada y podamos hablar de los penthouses. Me encanta. I love it. Querida, gracias por tu tiempo.
Ha sido un placer poder llevar toda esta experiencia Mercedes-Benz A ti, a Ariadna. nuestra audiencia. Gracias, querida. Reina. Suscríbete para más información de bienes raíces aquí en el sur de la Florida. Mi nombre es Ariadna Rojas y ya sabes qué tienes que hacer. Dale click a la campanita, comenta, déjame saber qué más quieres saber de real estate aquí en Miami. Un besito, mi gente bella. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Ay, no quiero chocar! No, dale. ¡Ay! Mi gente bella, si usted quiere vivir la experiencia en este simulador, ¡ay! Denle like, suscríbanse a este canal para que no se pierdan ninguno de los capítulos que semana a semana les traemos. Y ya estoy aquí evitando chocar. Dios mío, déjenme concentrar. Un besito. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto está divertidísimo.